Tal vez lo que quisiera resaltar es que en el método Suzuki trabajamos en equipo, hacemos el famoso triángulo Suzuki. El triángulo Suzuki es un equipo de trabajo en el que estamos profesores certificados, papá, mamá o un adulto a cargo del proceso en casa, y los niños están aquí arriba. Si nosotros, profesores y padres, hacemos una buena base, que ellos desarrollen la habilidad tendría que ser tan natural como que desarrollen su lengua materna. La educación para Latinoamérica necesita refuerzo, y ese es uno de los objetivos de Tickler Podcast. He estado conociendo otras culturas del otro lado del mundo, o del otro lado del charco, decimos aquí en nuestra linda Guatemala, y hay una evolución. Nosotros todavía no hemos logrado encajar en eso. Quiero pensar positivamente porque somos diferentes, tenemos una cultura diferente, pero la estimulación antes de que el niño llegue al colegio me parece súper importante, que se animen los colegios a esta parte. Ahora, hubo un paso hace 1 o 2 años traumático para todos, papás, hijos, alumnos, maestros, directores. Algunos los tomó por sorpresa la pandemia. Y hay un distanciamiento físico increíble. ¿Cómo logró sobrellevar esto, maestro, con los niños que estaban en casa? ¿Fue imposible? ¿Tuvieron que esperar? ¿Se logró hacer? ¿Cómo fue la comunicación en México? Gracias. La verdad fue muy interesante la experiencia mientras fue el encierro durante la pandemia. Lo primero que decimos, pues muy contentos, es que nunca nos detuvimos. Es decir, esta semana se cerró todo y la semana siguiente estábamos en línea. El método Suzuki nos facilitó esto porque las comunidades son internacionales desde antes. Entonces yo ya estaba dando clases en línea de guitarra Suzuki a una alumna que estaba en Poctum, en ese momento estaba en Belice, y también tenemos comunicación entre maestros, entonces mucho ya lo hacíamos en línea. La gran pregunta eran los bebés, los más chiquitos. Claro. No sabíamos qué hacer y siempre se nos entrenó y se nos educó diciéndonos no se puede en línea, ni siquiera lo piensen. O sea, pensar en tener bebés en línea o algo así va en contra de la razón. Ahora a mí me pasó algo para mí sumamente interesante y fue que debí reunirme con una mamá en Zoom o en lo equivalente en ese momento. Y nunca me esperaba que ella fuera a llegar con mi alumnito, con el bebé. Yo esperaba que habláramos entre adultos y que en otro momento iba a estar con el bebé. Pero resulta que llegó con el bebé. Entonces, en el momento en que empezamos la reunión virtual, ella se sentó con su bebé, yo le saludé, el bebé me vio y empezó a hacer la clase. Él. Entonces yo le empecé a responder, ¿verdad? Y a sacar lo que tenía a la mano y a darle continuidad a lo que él estaba haciendo. Y fue una sorpresa para todos. O sea, la reunión, él la dirigió. Y dijimos con la mamá, mejor no platiquemos, mejor reunámonos mañana ya pensando en esta otra dinámica y vemos qué pasa. Entonces, este niño realmente abrió las positivamente, sí, nos dio la patada, decimos en la cultura, ¿verdad? Nos permitió arrancar y ha sido una experiencia increíble. Algo que yo he aprendido ya con la práctica y con hacerlo es que los bebés, los pequeñitos, ellos no ven la pantalla, ellos ven a mamá. Entonces, las que están interactuando y dejándose guiar por las actividades son las mamás y los bebés están enfocados en las mamás. Ya en cierta edad y en cierto momento empiezan como a ver que ahí hay alguien y de pronto ya interactúan. Pero básicamente es a través de las mamás y se puede desde brazos, o sea, desde la misma edad que se puede hacer presencialmente, se pueden tener experiencias positivas desde casa. Maestro, esto es un tesoro. Lo que usted nos está compartiendo es un tesoro. ¿Cuántas mamás se quedan encerradas en casa? Que el pañalito, que la comidita, y lo que menos dicen, bueno, voy a jugar con el chichi conmigo. ¿Qué mejor tesoro que estar en un tipo de programas como este? Y esto me lleva inmediatamente, pero de inmediato, al arte. Usted ofrece ese servicio, obviamente, y también asesora colegios. Entonces, aquí la puerta es enorme, por eso le digo, este es un tesoro. Madres de familia que están próximas a tener a sus bebés o que ya los tienen en brazos. Aquí tenemos ese lujo, no tienen que salir de casa. Busquen, asesórense,
conéctense en línea, se puede, van a apoyar mucho. Ustedes primero y a sus hijos, ¿verdad? Gracias. Maestro. Gracias, sí. Recuerden que básicamente en Estudio Guitarra Paco y el Arte lo que tenemos es un programa musical especializado para cada persona y para cada edad. Esto nos ayuda a dar la clase de música en colegios y también a poder atender a personas con discapacidad. Hemos tenido alumnos desde el vientre, nuestra alumna de mayor edad ha sido una persona de 96 años de edad y hemos trabajado con fundaciones para niños con síndrome de Down, con niños con autismo. Actualmente trabajamos con terapia neurosensorial de Ana Fajardo y realmente vemos que esto incide en la calidad de vida. Nosotros consideramos que lo que hacemos, aunque es parte de la educación, realmente es en realidad parte de salud y bienestar. Ha dado una gran oportunidad para que muchos niños no caigan en algo que yo creo que va a ser un síndrome con los años, que va a ser todos los niños que estuvieron encerrados, que no tuvieron a los abuelitos, a otros niños, etcétera. Ahí sí va a haber, digamos, va a hacer falta, a menos, digamos, que lo hayan logrado paliarlo de alguna manera y esperamos, ¿verdad?, que sigan adelante con fuerza, tanto con la música como con todo lo que les ayude a desarrollarse. Cuando hablamos de la música, en el caso personal, en su caso personal, maestro, ¿se basan en algún instrumento? Sí. Bien, como nosotros, depende de la edad y de la iniciativa, en qué momento las personas se inician. Una pesadilla para mí es que alguien me diga, a mí me interesa la música, mándame información de las clases de música. Para mí es una pesadilla porque no le puedo mandar estimulación temprana, iniciación musical, guitarra Suzuki, violín, programa dominio instrumental para jóvenes, mamás musicales, papá musical, programa para profesores. Entonces, a mí me gusta hablar de los casos en particular. Si alguien me dice, yo tengo un niño de tal edad que tiene tales inquietudes, vamos hacia ahí. Entonces, como empezamos con niños tan pequeños, la pregunta es extraordinaria. ¿Cómo sé qué le va a gustar a mi niño? Hoy me dice que quiere guitarra, mañana me dice que quiere piano, etc. En filosofía Suzuki, una maestra con quien yo estudié hace 10 años, nos decía, si yo estuviera en un país donde no hay muchos profesores, yo no escogería un instrumento, yo escogería una persona. Escogería a un profesional que tenga cualidades humanas que quiera que mis hijos desarrollen. Nuevamente, la música es un idioma, un lenguaje, y ellos con el tiempo van a dominar más de un instrumento. En estimulación musical temprana, nuestros chiquitos juegan con xilófonos, marimboides, con teclados, utilizamos en algún momento ukuleles como guitarras, luego ya desde los 4 años usamos guitarras pequeñitas, hechas a medida. Entonces vamos observando de esa manera las iniciativas, las inquietudes, y por ahí a los 4 años ya escogen un instrumento principal, pero no renuncian a tocar los demás instrumentos. Y justo yo iba para esto, maestro, porque yo no tengo en mi cabeza que un niño va a agarrar una guitarra, quedó así puro el Chavo. No sé si en su país han visto el Chavo del 8, pero hay un capítulo que está tratando de hacerlo y la guitarra es muy grande. Esto para mí es un wow. O sea, esta es una guitarra adaptada a la estatura y edad y qué más. Sí, la historia es muy linda porque el método Suzuki, mediante la Asociación Suzuki de las Américas, nos apoya a otros países a tener acceso, especialmente nos apoyan en América Latina. Entonces, la maestra Andrea Cannon hace 10 años viajó a El Salvador a este festival donde tuve mi primer certificación y ella sabía que no habían guitarras en Centroamérica. Entonces ella decía, ¿y cómo lo van a aplicar si no tienen guitarras? Entonces se le ocurrió traer una para que tuviéramos una muestra. Y en ese mismo festival se invitó a un maestro luthier, que fue el maestro Arturo Torrellas, constructor de guitarras. Entonces él llegó, la pudo tomar todas las medidas, estudiarla por dentro y por fuera, y a partir de ahí hacer ya la propuesta con 5 medidas de guitarra, que son las que cargo aquí en la camisa del festival. A ver, maestro, ¿qué dicen ahí? 5 medidas diferentes. 5 medidas diferentes. Usamos un ukulele afinado como guitarra para niños de 2 y 3 años. Desde 4 años ya hay una guitarra hecha a medida, su ombligo llega generalmente aquí. Y hay 5 medidas diferentes antes de tomar una guitarra ya medida de adulto. Maestro, puedo, no juego a las apuestas ni nada, sino es un término que ya dije en otros, pero apuesto que ahorita hay mamás diciendo, ¡ay, mi gordo tocando guitarra! Yo me imagino que también esto es, maestro, esto es otra joya, maestro. Usted hoy nos trae gemas y joyas para esto. Esto es increíble. Quiere decir, voy a poner un ejemplo hipotético porque a mí me gusta trabajar así. Yo tengo mi colegio, voy a implementar el método inclusivo, voy a invitar a las mamás de mi comunidad y las amigas de las mamás que están con sus hijos ya aquí a que se acoplen a mí.
yo voy a llamar al teacher Aldor y que me ayude, y entonces, pero ¿ahora qué instrumentos? No, viene con paquete completo y que él nos venga a asesorar en esa parte. Maestro, y yo quiero hacerle una pregunta, espero no desviarme. Festivales donde uno pueda ver este tipo de acciones, ya el resultado final. Muchas gracias. Esa pregunta creo que es muy importante y muchas gracias por hacerla. Los festivales internacionales, lo primero que yo quisiera hacer es valorarlos. Son difíciles de hacer, se trata de traer a profesionales de otros países que dejan de atender a sus propias comunidades para ir a trabajar por otras comunidades distintas. Yo agradezco mucho a la maestra Andrea Cannon, ella trabaja y vive en Houston, Texas, porque ella ha trabajado ya 17 años continuos por Centroamérica, continuamente para que hayamos profesores, para que existan comunidades, etc. Entonces, nosotros estamos por tener nuestro 6º Festival Internacional de Guitarra Suzuki, Guatemala 2022. Va a ser del 5 al 11 de diciembre. Sí, esperamos. Sí, tenemos ya participación confirmada de Andrea Cannon de Estados Unidos, el maestro Bill Kosler. Él es uno de los fundadores del método Suzuki Internacional. Él viajó a Japón, estuvo con el maestro Shinichi Suzuki en persona, y lo que el maestro Suzuki hizo para violín, el maestro Bill Kosler lo hizo para guitarra, junto a otros maestros. Desarrolló el método, lo aplicó con sus propios hijos, que ahora son guitarristas y grandes personas de gran corazón, y va a estar con nosotros también, con nuestros niños, del 5 al 11 de diciembre. Entonces es una oportunidad única, es algo que no prometemos repetir. Él ya es grande, generalmente ya no viaja, menos a América Latina, pero él supo que eran los 15 años de Centroamérica con la guitarra Suzuki. Justo en medio de la pandemia había aceptado venir, y como no se pudo, pues ahora viene a cumplir la promesa de estar con nosotros. Maestro, yo no sabía del festival, para mí esto también es plausible, ¿no? Fuertes los aplausos. Y cuente con nuestro apoyo público a través de nuestras redes sociales, email, de WhatsApp de nuestra comunidad y de nuestro grupo. Vamos a estar compartiendo la información ahí para que de una vez queden ligados con el maestro y a este festival importante que, a mi parecer personal, y creo que con el corazón con que es creado Pickler Podcast, es algo sublime y hay que darlo a conocer. Tenemos que asistir. Un poquito de más detalles, maestro. Sí, gracias. En el Festival Suzuki pueden participar desde bebés, de 0 a 2 años, estimulación musical temprana, iniciación musical de 3 años en adelante, guitarra Suzuki, quienes tienen experiencia empiezan desde los 3-4 años en adelante. Va a haber violín, la maestra Sandra Rivera va a viajar desde El Salvador para aprender violín acá en Guatemala. Vamos a tener 3 eventos de honor, un festival de honor donde los niños muestran de apertura, digamos, cómo han llegado hasta este festival. Un festival de maestros, el maestro Bill Kosler, la maestra Andrea Cannon nos van a regalar una noche de su música, también para apoyarnos. Y finalmente el recital de clausura, que es donde se suma todos los niños tocando juntos, dirigidos por Andrea Cannon, por el maestro Bill Kosler. Entonces es algo extraordinario, pueden participar profesores también, algunos van a sacar certificado en libros 2 y 7 de guitarra Suzuki, charlas para papás, charlas para directores. Es el momento, digamos, ideal para que todas las personas puedan acercarse y darse cuenta de la experiencia internacional. Creo que cuando alguien está en un festival internacional y ve lo que sucede en los distintos países y todo lo que pasan todas las familias en este esfuerzo, comprende. 5 al 11. El 5 al 11. ¿Tienen definido el lugar? Sí, va a ser en Imagine Preschool en zona 14. Zona 14. Todos esos datos los vamos a estar compartiendo en WhatsApp, en el email. Los vamos a dejar también pegados en las redes sociales donde estemos. Por ejemplo, si van a ver este video en YouTube, va a estar pegado allá. Esa información nos la pasa el maestro. Maestro, esto es... ¿Por qué no lo hemos visto en otros lados? Es la pregunta del millón. Así es la comunicación. Sí. Está más de lo que quisiéramos. Las actividades de honor van a ser en el Teatro La Cúpula. Nos emociona mucho porque desde bebés van a estar en un escenario formal. Todo se va a documentar, es decir, se va a filmar con el mismo profesionalismo que se hace acá en este podcast. Y bueno, nuestros niños desde chiquitos, ellos nunca saben lo que es temor a hablar en público, miedo a las cámaras. Es parte natural. Maestro, yo le voy a contar un poquito por qué me sorprende esto. Años atrás nosotros viajábamos a diferentes colegios y abríamos un festival, un show de talentos. Pero el corazón con el que yo llegaba al colegio era porque yo creo que alguien que se sube a un escenario rompe muchas cosas. Y ahora entender que hay festivales como el que usted dijo, donde van a ir a explotar todas esas partes, yo creo que es necesario que directores, maestros, padres de familia, por favor, apoyen.
Apoyen con su presencia, apoyen inscribiéndose, apóyense informándose. Maestro, usted, ya dijimos, da el apoyo de asesoría a colegios, instituciones educativas. ¿Nos cuenta un poquito de su academia? Muchas gracias. Cuando surge, cómo atiende a sus alumnos, cuéntenos un poquito más. Muchas gracias. Nosotros iniciamos en febrero del año 2001, recién cumplimos 21 años. 21 años, sí. Tenemos que celebrar con pastelito, maestro. Correcto. De hecho, yo este año estoy celebrando 25 años en la música, por eso esta serie de guitarras pues trae mi nombre, una serie de guitarras, de 15 guitarras para niños de 4 años. Cuando iniciamos con el maestro Paco Godoy, cantante de tango. Él grabó 2 discos e hizo un programa que le llamamos Dominio Instrumental, que hasta la fecha seguimos trabajando. 10 años después nos encontramos con el método Suzuki y ahí explota, digamos, en nuestro corazón y en nuestra mente el saber todo lo que se puede hacer desde edades tan tempranas y saber cómo les va a transformar la vida. No solo el hecho de que toquen bonito, sino que van a ser personas sensibles, que les va a acompañar toda su vida, digamos, la experiencia, los momentos de calidad con su familia. Entonces, a partir de ahí, nos enfocamos en tener un programa musical especializado para cada persona y para cada edad, lo más individual posible. Eso nos llevó también a tener experiencias con personas con discapacidad y saber lo que la música puede hacer para ellos. Hace un momento yo les decía que cuando alguien me dice que mándenme clases de música, no significa que no me pidan la información, sino que lo que les invitamos es a tomar una sesión de descubrimiento. A mí me gustaría hablar con las personas, si se puede así, de uno a uno, puede ser en Zoom, incluso desde la distancia. Recuerden que todo esto lo hacemos también en línea. Entonces lo que buscamos es hablar con las personas lo más individualmente posible. Después de esta sesión de descubrimiento o Discovery Session, que le llaman algunas personas, pueden tomar una clase de reconocimiento, ya con niños. La Discovery Session es solo adultos para que hablemos de cómo preparar esa primera experiencia, y luego la clase de reconocimiento va para niños. Esto puede ser en colegios, para directoras de colegios, en familias. Tenemos sedes diversas en Guatemala, a veces a domicilio, y recuerden que también se puede desde Estados Unidos hasta Argentina, en España. Realmente no tenemos limitaciones actualmente para compartir el desarrollo del talento a través de la música con el método Suzuki. A veces es necesario recordar una frase corta para yo ubicar. Y con todo respeto, si me dijeran Eduardo López, no se recuerda. Por eso me dicen Edu. Aldor Divasi sería muy largo. ¿Qué nombre, con qué tenemos que ubicarlo rápido? ¿Con el nombre de la academia? Alarte. Alarte. Sí, alarte para nosotros significa ponerte alas. Además del amor al arte que viene dentro de la palabra. Por cierto, tenemos un programa que se llama Amor al Arte, además de nuestro podcast Geometría del Talento, y también compartimos con algunos maestros y maestras cuestiones de educación, como la labor tan importante que haces acá. Gracias. Excelente. Maestro, hay una parte del programa en donde nosotros hacemos un par de preguntas, les dejamos respirar a nuestros invitados porque les decimos, a ver, si usted estuviera hoy total confianza frente al encargado de crear el plan educativo de todo el país, y no dije Guatemala porque aquí se le conoce como ministro de Educación, pero porque hay amigos de otros países, es que lo abro un poco el concepto. Si usted pudiera estar enfrente de él y él le dijera, mira, Aldo, ¿cómo estás? Mira, aconsejame qué debería hacer en este mi penso. ¿Qué le diría a usted más? Wow, esa pregunta la verdad es muy emocionante para nosotros en Guatemala después de más de 20 años de lucha, porque sí hemos llegado incluso a veces a ser recibidos, pero no a que los cambios se hagan. Entonces lo primero es que recordemos que Guatemala y América Latina en general tiene tradición musical desde antes de la conquista. Ya había música, ya había instrumentistas. Después, cuando ya se instituyó la educación musical, llegamos a tener a grandes maestros y a grandes instituciones. En Guatemala llegamos a tener un magisterio para educación musical que duraba 4 años. Y yo como educador musical, cuando conocía a un joven graduado de esos 4 años, yo les temía, o sea, con respeto y cariño. Sí, claro. Y yo sabía que esos muchachitos, esos jovencitos, estaban con una preparación temible, digamos, respetable. Cuando sacan la música del pensum, todo esto se empieza a desmoronar. Ya nadie va a estudiar magisterio de música, de hecho la carrera se reduce a 2 años. ¿Quién va a estudiar si a nadie contratan? Eso bota las licenciaturas y eso derrumba todo. En Costa Rica, aquí en Centroamérica, tenemos doctorado en guitarra.
En Guatemala ni siquiera existe una licenciatura en guitarra. Entonces lo que yo le diría en pocas palabras es que en Guatemala existe el Foro Latinoamericano de Educación Musical, FLADEM. Ahí están reunidos los máximos maestros que han trabajado en el pensum desde que estaba vigente y han seguido cuidándolo y trabajándolo, y estamos listos para poder llevar a que la educación musical sea un derecho humano para la niñez. Y cuando estemos ahí, entonces vamos a poder juntos trabajar y ver el esfuerzo para que se concrete cómo hacerlo realidad. Yo le voy a contar algo que es donde hemos fundamentado también las propuestas que hacemos aquí, porque al final son ideas. ¿Y por qué sé que en algún momento van a pegar? Porque hace 30, 40 años para yo informarme tenía que agarrar un periódico, de repente un libro que estaba en la casa o el teléfono. Hoy no, hoy la información nos bombardea. Y así como usted, hay N cantidad de expertos, profesionales, apasionados de su profesión, que estamos picando piedra, que estamos ahí, y entonces propuestas como las que me mencionan, yo creo que se pueden lograr. Ahora voy a hacer una pregunta de esas que nos gustan aquí, ¿verdad, mis amigos? De esas que lo dejan a los invitados. Imagínense que viaja en el tiempo, usted ya con todo lo que experimentado, y ve a Aldo de 8 años y tiene el gusto de darle la mano. ¿Qué le diría? Wow, creo que sí, esa es una pregunta. Y si quiere lo ayudo, vamos acortando. Con este tema de la música, pues bueno, no le voy a hablar de mucho porque de la música, ¿qué le diría al Dorcito ahí? Bien, lo primero pienso es el hecho de echarme fuerzas y darme un empujón. Han habido momentos en los que creo que poder seguir dentro de la música fue muy difícil. Yo recuerdo cuando entré a la universidad, yo pasaba 3 horas trasladándome en buses todos los días, y ahí iba leyendo la solfa, a mediodía sacaba la guitarra en un pedacito del almuerzo. Entonces creo que eso es bastante valioso. Ahora, en esta edad en la que estoy actualmente, me están apoyando. Por ejemplo, mi maestra Andrea Cannon me impulsa mucho: habla inglés, pero háblalo perfecto, ¿verdad? Es decir, se abren tantas oportunidades de ayudar a tantas personas en tantos países, y también son oportunidades profesionales de desarrollo. Entonces, yo sé que no es muy romántico que se los diga, pero el inglés sería una de las cosas básicas que debería de estar ahí. Ok, le diría al Dorcito, todo va a estar bien, pero aprende inglés, mijo, por favor. Y lo otro que yo pienso es que realmente debemos defender nuestros espacios de estudio. Yo que hago festivales internacionales con toda la ilusión de que otros maestros se certifiquen y que lleven a sus instituciones y a otros niños a donde no alcanzo a llegar todo esto, me da mucha tristeza cuando me dicen: no me dan permiso en el colegio para asistir. Y digo yo renunciaría sinceramente, o sea, lo he hecho. Si no me dejan aquí, que yo pueda trascender, renuncio. Claro, yo sé que hay muchas variables ahí en medio, pero es que no vas a poder hacerlo. Es más, ya cuando tuve mis primeras certificaciones, estaba en colegios y algunas instituciones no me permitían que yo hiciera las aplicaciones de todo lo que yo sabía hacer, sino que tenía que seguir ciertos cuadros. Y uno para saliéndose de ahí. Después, las instituciones lo buscan a uno, lo llaman a uno. Yo dejé de dedicarme a colegios y los colegios me hicieron regresar, ¿no? Con ilusión. Ya son otros colegios, otras direcciones, con otras visiones. Bueno, para no quedarme con así como con esa parte tan fría de qué le diría a mí de 8 años, tal vez simplemente me echaría mucho ánimo, ya que yo tuve la oportunidad de cuidar a mi papá durante 14 años, desde que él tuvo un accidente terrible. Prácticamente lo vimos morir y volver a nacer. Entonces, el hecho de que sí siga así, de que sí le ponga el amor a donde tiene que estar. Hay personas que en momentos críticos buscan dónde están las cosas, ¿verdad? Qué cosas son las que hay que salvar, mientras que otras personas se quedan acompañando a otra persona hasta que trasciende. Y yo tuve la oportunidad de que cuando mi papá falleció, le pude cantar. Y en el método Suzuki yo sabía que el último sentido que se iba a desvanecer era el oído. Entonces poder ver que era el instante y empezar a cantar y cantar y cantar hasta donde pude, pues es un regalo de la vida que agradezco mucho. Felicitaciones, y qué bueno que tuvo esa oportunidad. Hay momentos especiales como este que usted me comenta. Quiero
irme un poquito también por esa parte, y siempre le decimos a nuestros invitados, sigan adelante, maestro. Necesitamos seres humanos. Por favor, ya no más se sienta desanimado. Aquí no solo un tipo de podcast, sino toda nuestra audiencia cuenta con gente que lo apoya. Sí, es un gusto conocerlo, es un gusto tenerlo aquí. Maestro, por ahí mencionó algo que quizás no saque del contexto, pero quiero aprovechar que está usted aquí. Yo siempre le tuve miedo al solfeo. ¿Sí? Y escuché por ahí que dentro de las múltiples técnicas que usted tiene, acopla algo sobre este tema. Cuéntenos su experiencia en ese tema también. Muchas gracias. Bien, lo que yo trato de acoplar en relación a esto es poder trabajar la armonía sin solfa, para no tener que atravesar, digamos, esto. Yo veo la armonía como matemática musical. La relación de notas, escalas, acordes y círculos se puede comprender sin tener que recurrir a la solfa. Yo siempre pongo como ejemplo que aprender armonía con solfa para mí sería como aprender matemática en japonés. Primero hay que ver si entiendo japonés y después hay que ver si entiendo matemática. Entonces, la armonía musical se trata de que las personas puedan manejar notas, escalas, acordes y círculos, crear su propia música original, instrumentarla, grabar ahora en una computadora ellos mismos instrumento por instrumento y comprender mejor la música que alguien más creó, o sea, su música favorita, entender qué ingredientes tienen para poder aprender de ella. A ver, maestro, con lo que usted me acaba de comentar, quiere decir que si hay chicos que son muy habilidosos en los números, ese es un puente inmediato a la música. Porque yo le voy a contar, a mí me gusta, me encanta la música, me fascina. O sea, póngame ecuaciones y ponga aquello, y yo me encantaba. La música me gustaba, pero yo veía al ogro del solfeo y ahí era donde yo decía, ¿cómo le hago? Es que mi cabeza no funciona así. Sí. Yo pienso que quienes les gusta la música o les gustan las matemáticas es muy fácil que se vinculen. Les gusta mucho la interdisciplinaridad. Y lo otro es que desde que inicié dando clases, hubo un tiempo que daba clases en una facultad de ingeniería. Me daba cuenta cómo las personas que aman las matemáticas, realmente la matemática musical que yo tomaba, pues tomé tanto impulso porque la tomaban a la primera, la entendían a la primera, ¿no? Con el solfeo también ha cambiado la relación. Por ejemplo, en el método Suzuki, hay quienes no conocen mucho del método y dicen, es que ellos no aprenden a leer música. Es cierto. Lo que pasa es que el método Suzuki, como hablamos, va en el orden de la lengua materna. Que los bebés primero escuchan, luego balbucean para hablar, finalmente leen y de último escriben. Sí, lo mismo es en la música. Realmente primero escuchamos, luego tocamos el instrumento. Y al tocar el instrumento, entonces queremos ver cómo luce lo que tocamos y entender otras cosas para poder tocarla. Lamentablemente, en las pedagogías tradicionales es al revés. Uno va a una clase y lo primero es, aquí está la partitura, sí. Y bueno, nos vemos, mejor que te vas de una vez, de vaya y en Ajá, entonces, sí, complejo. Y quiero de una vez apoyar, terminar la idea, maestros. Nosotros tenemos muy buena relación con los directores, somos amigos, de permiso de ir a los festivales. Es una inversión emocional la que usted está haciendo por su centro de enseñanza. No vea ahorita la plata, sé que duele a veces, pero denles permiso y van a ir. Maestros, tranquilo, ahorita les giran las instrucciones para que puedan ir a nuestro festival, ¿es cierto? Nuestro, dije yo, ya vieron, ya me metí. Gracias, muchas gracias, Eduardo. De hecho, van a ser los mismos alumnos de los colegios quienes van a vivir la experiencia, y los papás lo van a notar. Y cuando tengan a un profesor certificado, denlo a conocer. Aquí en este colegio brindamos el método Suzuki, certificado por la Asociación Suzuki de las Américas, como un profesional. Eso hace que otras personas se acerquen porque notan que son directoras y directores con iniciativa, que gustan de pedagogías contemporáneas, así como el famoso Montessori, Waldorf. Entonces, el método Suzuki perfectamente puede vincularse con estas otras pedagogías y terminar de ser una formación integral. Maestro, queremos dejar bien en claro, usted puede asesorar a esas instituciones a través de sus contactos, que ya dijimos repetidas veces que le vamos a dejar en todos nuestros canales. Se acercan a usted les puede brindar la asesoría. Inclusive puede llegar a ser ponerlo en práctica, ¿verdad? Usted tiene un equipo de trabajo, tiene una estructura que le permite esto.
y también puede atender de forma particular, ya dentro del arte, a alguien que desee llegar a esto. O sea, eso es muy completo, maestro. Gracias. Nosotros tenemos un programa que es iniciativa personal después de estos 10 años y más de 25 certificaciones, sin contar la pedagogía Gordon de Educación Musical de España. Yo le llamo Geometría del Talento. Hoy les hablé del Triángulo Suzuki, un equipo de profesores, papás y niños. Yo me inspiré en este triángulo para amplificarlo, y la geometría del talento hace que entren otras figuras geométricas. Por ejemplo, la Asociación Suzuki de las Américas, cuando le da la certificación a los profesores de los colegios, transforma a este profesional. Entra la Asociación Suzuki de las Américas a darle entorno a esta institución y esta se la da a los niños. Entonces, si nosotros empezamos a jugar y ver cómo unas instituciones fortalecen a otras, unos vínculos internacionales, es sorprendente lo que nuestros niños pueden llegar. Un alumno nuestro tiene 13 años, ha tocado en vivo, en persona, en El Salvador, en Costa Rica, en festivales Suzuki, y en la pandemia estuvo en festivales conectados desde Estados Unidos, México, Guatemala, Colombia, Argentina y España. Tiene 13 años, pero tiene muchos amigos profesionales en el mundo y hasta la posibilidad de estudiar high school en Estados Unidos si lo quisiera por la música. Yo tengo varias instituciones cercanas donde una estrategia para impulsar al alumno hacia afuera de las fronteras es mandarlo de viaje, intercambio, ¿verdad? Y ahora resulta que puede ser a través de la música, maestro. O sea, esto es otro tesoro, es otro tesoro. De verdad que le agradecemos mucho la inversión de tiempo, de recursos que tuvo para con nosotros, para venir a este podcast. Va a haber más, seguro. Gracias. Seguro después del festival lo tenemos aquí porque queremos saber noticias. Y si usted nos permite ir a hacer cobertura, pues llegar a conocer. Sería fantástico. ¿Sabe qué nos encanta? Estrechar las manos del papá, de mamá, del alumno, del maestro. Porque la educación no es un concepto, somos seres humanos. Al final de cuentas somos seres humanos. Maestro, no sé qué quiera agregar. No, quería decirles que recuerden que Imagine Preschool, que es una de las instituciones donde damos el método Suzuki, va a ser la sede que reciba en esta oportunidad a los invitados internacionales. Esa sede podría ser una de sus instituciones. Y además, aparte de poder dar la clase de música en sus instituciones, también podemos apoyarles ayudando a que su propio personal se pueda certificar, a que tengan profesionales certificados, ya sea por la Asociación Suzuki de las Américas o por otra institución que necesiten donde estén fortalecidos. Excelente, esto es oro puro para los directores. Hace algunos meses nosotros trabajamos con algunos directores, algunas actividades, y vimos las necesidades que tenían ellos de ideas, de qué hago, qué implemento, hacia dónde va la tendencia. Y por eso es que abrimos espacios como Tickler Podcast, porque traemos gente que les va a hablar de algo, que los van a escuchar y en su análisis. Tomen muy en cuenta este tipo de consejos. Maestro, nuestra audiencia, le decía, desde Argentina, Centroamérica, Chile, quisiera que les dejara un mensaje. Este no es el último, pero el mensaje que quisiera usted compartir a nuestra audiencia desde su perspectiva. Por favor, algún mensaje para ellos. Gracias. Creo que lo más importante es comprender que el talento es una habilidad y esta habilidad puede ser desarrollada. No hay una edad en que uno caduque. Cuando yo estudiaba con mi maestro Paco Godoy, él tenía más de 80 años, yo lo encontraba con sus lentes, estudiando cosas que para él eran nuevas. Él era un monstruo positivamente para tocar, tocaba como una fiera, decimos aquí. Pero yo lo encontraba tocando cosas que no eran dominadas para él, cosas nuevas. Entonces nunca vamos a parar de aprender y eso debemos de mantener siempre la ilusión. Mi alumna de 96 años me decía, esto a mí me da vida, esto a mí me dan ganas de vivir. Entonces eso es lo que yo deseo, que encuentren algo que les dé fuerza, inspiración y que les motive a buscar lo máximo que tenemos en el interior, porque los talentos que querramos desarrollar, ahí están, solo tenemos que trabajar en ellos. Sus palabras alentadoras, su presencia gratificante, maestro, y su trabajo desde el arte personal, de verdad que es valioso. Yo quiero despedir el programa con sus frases y con el deseo de que instituciones educativas de toda la región puedan ver más allá del horizonte. No por ellas, no por el servicio que están brindando, sino por los chicos que aún ahora vemos
que estando en el vientre de la madre pueden ser acompañados. Nos vemos en una próxima. Maestro, esta es su casa. Jóvenes, chicos, maestros, directores, esta también es su casa. Así que nos vemos en un próximo Pickler Podcast. Hasta pronto, que estén bien. Hasta pronto. Vivir es el arte de convertir en fáciles las cosas difíciles que la vida pone. ¡Chao!